American Graffiti, o Locura de Verano, como la llamaron aquí en Latinoamérica, fue la segunda película dirigida por George Lucas luego de THX 1138 y un poco de tiempo antes de que se adentrara en la galaxia de Star Wars, protagonizada por Richard Dreyfuss, Ron Howard y Cindy Williams. Ahora bien, si ustedes no saben mucho de la carrera de George Lucas fuera del universo de Star Wars, ciertamente ver una película como American Graffiti puede resultar una sorpresa. Mucha de la gente o los fanáticos o los cinéfilos que conocen a Lucas más que nada por Star Wars lo relacionan con aventuras llenas de efectos especiales, batallas en el espacio, diálogo no tan bueno, actuaciones un poquito tiesas. Pero en el caso de American Graffiti creo que tenemos una bestia totalmente distinta. Se trata de una comedia adolescente, o una de las primeras comedias adolescentes que como que dependía mucho de la nostalgia por una época que mucha gente que estuvo viva en aquella época, que fue joven en aquella época, obviamente pudo vivir, y que se siente increíblemente honesta y definitivamente mucho más personal y hasta experimental en comparación a lo que Lucas haría posteriormente. De hecho, si uno observa un poquito la filmografía de Lucas antes de Star Wars, de esta película, THX 1138 es una película muchísimo más ambigua, mucho menos comercial o tradicionalmente narrativa que Star Wars, por ejemplo. E incluso si uno observa un poquito su trabajo en la universidad, ¿no? Algunos de sus cortos que están disponibles en internet, encuentran a un Lucas definitivamente muy diferente a lo que uno esperaría del director de Star Wars, ¿no? Un director que tomó un poquito más de riesgos, ¿no? Que de repente tenía algunas ideas en la cabeza muy diferentes a los que hizo posteriormente, y que de repente hubiera podido ser capaz de darnos cosas muy distintas si es que Star Wars no funcionaba o si simplemente no decidía hacerla. Pero lo que nos ocupa hoy es American Graffiti. Para mí definitivamente es una de mis películas favoritas. Es una gran historia de adolescencia, de los miedos que uno tiene cuando tiene 16 años, ¿no? De todas las preocupaciones que una persona puede tener a esa edad. Pero también es una película, aparte de ser muy divertida, que nos transporta a una época que, al menos en mi caso, definitivamente no pude vivir. Yo definitivamente ni siquiera estaba en los planes de mis padres en el año 62. Y a pesar de que esta película fue hecha en los 70, realmente logra capturar esa nostalgia y esa sensación tan inocente de una época muy breve, pre-guerra de Vietnam, o mejor dicho, antes de todo el cinicismo que se vería tan común o que se impregnaría tanto en la sociedad norteamericana. No es una época en la que los jóvenes, especialmente los jóvenes que vivían en pueblos pequeños, solamente tienen que preocuparse por sus carros, por su música, por el rock and roll, por sus chicas, y básicamente por lo que harían cada noche para divertirse en un lugar tan restringido. Es realmente una película alucinante que, a pesar de depender tanto de la nostalgia, no solamente funciona con la gente que tuvo la oportunidad de vivir esa época. Evidentemente yo no tuve esa oportunidad y igual me encanta un montón, me parece una gran película, una comedia sin igual, que evidentemente tiene algunos problemas más que nada debido a la época en la que fue hecha, pero que sin embargo definitivamente la calificaría como una de mis películas favoritas, y no solamente porque soy un gran fan de Star Wars, porque no podría ser más diferente de Star Wars, sino porque me parece una excelente comedia adolescente. Ahora, y mucho se ha dicho sobre lo minimalista que es la narrativa de American Graffiti, y lo es. No podría decir necesariamente que tiene una gran historia, una historia particularmente compleja. Básicamente lo que nos narra es la última noche de estos chicos que acaban de terminar la secundaria, muchos de los cuales piensan quedarse en el pueblo de Modesto, California, y otros básicamente se están yendo a la universidad a otra ciudad para comenzar básicamente su vida desde cero, por así decirlo. Tenemos al Steve de Ron Howard, por ejemplo, que se está yendo a la universidad en otra ciudad con su mejor amigo Kurt, interpretado por Richard Dreyfuss. El primero está segurísimo de que quiere irse, hasta que empieza a tener unas dudas debido a la relación que mantiene con su novia, interpretada por Cindy Williams, mientras que el Kurt de Dreyfuss es uno de estos chicos muy inseguros que evidentemente fueron bastante populares en el colegio, populares tanto con sus profesores como con sus amigos, pero que le tiene miedo al cambio, tiene miedo a tener que hacer nuevas amistades, tiene miedo a separarse de su familia, tiene miedo de cambiar la vida tan cómoda que tiene y adentrarse en lo desconocido, y es algo que creo que con lo que muchos adolescentes y gente relativamente joven como yo todavía se puede identificar. Tenemos a John también, que es este chico eterno adolescente, ya mayor que el resto, que también ha ido evidentemente al mismo colegio que el resto de personajes, que se dedica a correr su carro clásico por todas partes, a ser el más rápido del pueblo, y que está siendo buscado por este nuevo retador, por así llamarlo, que viene fuera del pueblo para meterle unos piques, interpretado por Harrison Ford en uno de sus primeros roles, muy breve pero muy memorable. El personaje de John es interesante porque simboliza lo que podría convertirse Kurt en el futuro, ¿no? Este chico que se niega a crecer, que se niega a tener responsabilidades, que se sigue portando como un adolescente a pesar de que ya no lo es. Y esto se ve muy bien representado también cuando lo ponen junto a esta chica adolescente, la pura de 12 años, a la que tiene que cuidar a lo largo de la noche dentro de su carro, ¿no? Y ves este contraste de madurez, de inmadurez,
entre un chico ya más grande y una chica mucho más pequeña. Por último también tenemos al Toad de Charles Martin Smith, que es este personaje arquetípico nerd, que muy bien podría convertirse en una caricatura, pero que Martin Smith felizmente lo convierte en algo un poquito más complejo, un poquito más interesante. Definitivamente sí es fácil verlo como un estereotipo, me imagino, pero a la vez creo que lo desarrollan de tal manera de que trasciende un poquito las limitaciones de este cliché, ¿no? Y lo convierte en un personaje verdaderamente entrañable. Además creo que también se ha involucrado en varias situaciones con las cuales nosotros nos podemos ver identificados, ¿no? Como la vez en que trata de impresionar a una chica tratando de comprar licor ilegalmente porque es menor de edad y cosas así. Entonces definitivamente se trata de un grupo de personajes muy ecléctico, muy interesante, muchos de los cuales habitan un poquito los arquetipos que uno esperaría en una comedia adolescente, pero tenemos que recordar que esta es básicamente una de las primeras películas de este tipo que ha sido imitada incontables veces. Entonces yo creo que es uno de esos casos que si creen que hay algunos elementos de la película que se sienten un poquito choteados o predecibles, no es porque la película siempre haya sido así, sino porque ha sido copiada incontables veces, superada por algunas películas, pero felizmente American Graffiti sigue siendo tan hilarante como siempre y tan divertida y tan honesta, ¿no? Por ejemplo, George Lucas ha dicho muchas veces, o puede encontrar en internet y en otras fuentes, de que cada uno de los personajes masculinos de la película representan una etapa de su vida, ¿no? Su etapa en el colegio nerd interpretada por Toad, su etapa de afanoso de los carros interpretada por John, su etapa un poquito más insegura interpretada por Kurt, y finalmente su etapa me imagino que cuando tenía una novia interpretada por Steve. Entonces es interesante ver básicamente cómo George Lucas decide contar la historia de su vida, o mejor dicho, la manera en que recordaba su juventud a través de una historia que se siente tan humana básicamente, ¿no? O sea, tan honesta la mayor parte del tiempo. Digo la mayor parte del tiempo porque sí hay algunos momentos que se sienten un poquito caricaturescos, de repente un poquito predecibles incluso, pero felizmente no son la mayoría. De hecho hay un montón de momentos que se sienten realmente honestos y que son incluso brillantes y que creo que logran transmitir muchas de las inseguridades y los errores que uno comete cuando es adolescente, cuando es joven. Por ejemplo, consideren la escena en donde Steve trata de tener sexo con su novia y ella se niega, él reacciona muy mal, ella lo bota a él del carro. Evidentemente es algo que es totalmente erróneo, que está muy muy mal y que incluso creo que se ve que con peores ojos hoy en día que en aquella época, pero creo que representa muy bien el tipo de errores que uno no debería cometer cuando es joven, ¿no? Y es uno de los momentos más humanos, creo yo, de la película. Pero una de las características de American Graffiti por la cual es tan recordada es la manera en que logra meternos en este contexto de cultura de carros, de juventud fugaz, de amoríos, de lugares de comida chatarra frecuentados por jóvenes, como el ya famoso Mel's Drive-In, que aparece desde la primera toma de la película prácticamente. Definitivamente es una película que, a pesar de que uno, al tener la edad que yo tengo, por ejemplo, no recuerde este tipo de etapas de la vida o de contextos, realmente lo mete a uno en esta historia y es alucinante. Definitivamente la música ayuda. American Graffiti tiene una de las bandas sonoras más memorables y más alucinantes de la historia del cine, creo yo, del cine norteamericano, evidentemente. De hecho, tenemos la aparición de este DJ, Bullman Jack, que básicamente habla a lo largo de la película a través de las radios de cada uno de los carros de los personajes y que sirve como algo así como la estructura básica, o para darle la estructura al guión de la película, a la historia, porque la música nunca para en American Graffiti. De hecho, está presente todo el tiempo. De hecho, siempre me da risa una escena en la que uno de los carros de los chicos es robado. Y los chicos no se dan cuenta de que ha desaparecido el carro, no porque escuchen que se lo llevan, sino porque se dan cuenta de que la música deja de sonar a pesar de que ellos están lejos. Entonces definitivamente la banda sonora es muy importante en American Graffiti y es una colección de canciones clásicas cincuenteras alucinantes, muy muy memorables y súper divertidas, que realmente te meten en el contexto en el que se desarrolla la historia, ¿no? Y es un recurso que ha sido usado y copiado nuevamente 1.000.000 de veces por otras películas, pero definitivamente es una de las películas que mejor la usa. Realmente no hay mucho más que pueda decir sobre American Graffiti. Es una excelente comedia adolescente imitada incontables veces, superada solamente algunas veces. Está llena de personajes memorables, como con el personaje de Cindy Williams, con el personaje de Ron Howard, o Ronnie Howard, quien curiosamente ahora se encargó de dirigir la película de Star Wars de Solo. Entonces siempre he tenido estas conexiones con Lucasfilm, con George Lucas. Toad obviamente es un personaje muy memorable. Resulta un poquito raro de repente para algunos el hecho que al final de la película tengamos estas sobreimpresiones que nos dicen un poquito sobre el destino eventual de algunos de los personajes. Puede hacer que la película termine como que en una nota un poquito deprimente para algunos, pero nuevamente creo que es una de las primeras películas en haber usado estos recursos y ahí creo que en ese sentido es perdonable. Fuera de eso, American Graffiti es una película increíblemente nostálgica para mí, recontra sentimental, muy muy honesta, muy realista por momentos, frecuentemente chistosa, competentemente actuada, aunque no lo crean, a pesar de que estos chicos fueron dirigidos por George Lucas. Realmente cada uno de estos chicos y chicas interpretan a su personaje de la manera más verosímil posible, más honesta posible, y aunque no me animaría a decir que son grandes actuaciones, definitivamente funcionan muy bien para darle vida a estos personajes. Yo a American Graffiti de George Lucas le doy 5 estrellas sobre 5, aunque no lo crean. Realmente, si quieren saber más de George Lucas, del hombre que era,
este director antes de dirigir Star Wars, de lo que nos hubiera podido dar posteriormente. Definitivamente les recomiendo que vayan a esta película, que la consigan, que la vean online, que se compren en Blu-ray. Es una experiencia nostálgica, entretenida, divertida y muy muy humana, que definitivamente les recomiendo. Eso es todo lo que tengo que decir sobre American Graffiti. Ojalá hayan disfrutado este video como siempre, y no se olviden de buscar a Proyectando Ideas en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chao.